¿Alguien tiene una pregunta? Sí. Yo tengo un par de preguntas. Sí, ¿se escucha? ¿El micrófono? Sí, ¿se escucha? Bueno, algunas son básicamente dudas personales. Digo, por ejemplo, lo que es en los atletas de maratones y esa cosa que suelen entrenarse o sea, muy alto en montaña o en lugares muy altos. Luego, en el nivel del mar, se inyectan la sangre oxigenada de las altas montañas. ¿Eso es positivo o no se controla directamente? El entrenamiento en altura no es para hacer una transfusión posterior. El entrenamiento en altura de por sí aumenta el número de glóbulos rojos, porque al estar en altura y en una menor densidad parcial del oxígeno, necesita haber mayores transportadores de oxígeno. Así que lo que se logra en la altura es, por un lado, mejorar el transportador, que es el número de glóbulos rojos. Y por otra parte, mejora también el pulmón periférico, es decir, la capacidad de captación de oxígeno por el músculo es mucho mayor. Eso es lo que se logra, no sangre para una transfusión. En la altura lo que se busca es eso. Y en términos conceptuales, lo que no figura dentro de la lista de sustancias prohibidas está permitido. Y ahí volvemos a lo mismo. La práctica esa tiene que ver con la salud, con el deporte. Por eso, no siempre lo que no está prohibido es bueno. Es decir, ningún control va a dar adverso en la medida que sea la sangre propia. El problema es a qué estamos jugando. Más allá de que si el atleta es descubierto en el momento de la transfusión de la sangre, es doping. Las transfusiones de sangre son doping. La forma de probar, como dice Daniel, si la sangre propia es imposible, pero si el atleta tiene jeringas, tiene restos en la jeringa, tiene algún indicio en su material o en su entorno que pueda llevar a sospechar que hubo una transfusión de sangre, es un dopaje. Es un método de manipulación, que se llama. A ver si se puede hacer pero no escuchamos todo, además mi voz lo permite. ¿Está claro si es taxativo o si es enunciativo el tema del estado de la WADA? ¿Que es ya definido a nivel internacional el tema? Es taxativo. O sea, existe un principio general por encima de lo que está anunciado. O sea, es taxativo porque eso es lo que rige. En ese sentido te contesto. Es decir, se va renovando la lista de sustancias prohibidas. Es obligación y parte de los procedimientos universalizados publicar esa lista de sustancias. Nosotros tuvimos un caso muy problemático y creo que fue la única vez que se sancionó a una federación deportiva, no a una atleta, y se mantuvo bastante oculto. Porque es un cuestionamiento institucional del que en general los dirigentes quieren quedar al margen. Es decir, los únicos que se sancionan por doping son los deportistas y eventualmente algún entrenador. Concretamente había un resultado adverso y se adujo que la sustancia que se había detectado no figuraba en la lista. Se comprobó que sí figuraba en la lista de sustancias prohibidas. Después se dijo que en una página de deporte de la región se mencionaba tal medicamento como a salvo de los controles. Y después finalmente se adujo que la ingesta había sido en un periodo, no se debe acordar que estoy hablando, que ese control, es decir, que esa ingesta se había dado en un periodo en el que muy anterior a la toma de control, por lo tanto debiera estar cubierta la deportista en ese caso. Los controles de verificación que hizo en aquel momento el responsable del laboratorio, el doctor D'Angelo, demostraron que no era así y finalmente, para intentar evitar la sanción, se dijo y se mostraron las recetas de médicos que trabajan en el escenario, de tal manera de que si me salpicas, te salpico. La federación fue sancionada y fue la única vez en la historia que una federación en la Argentina fue sancionada por un procedimiento incompetente con el control de
Yo creo que no, si en otros países no se actúa de esa forma. Yo insisto, creo que no es tema, pero no es una posición general. Me parece No que fue apelada. no fue apelada. ¿Por qué? Y sería muy largo explicarlo por qué. No creo que no llegamos. Yo vuelvo a algo más sencillo, que es reforzar el concepto de la lista prohibida, que lo dije en una parte de la presentación. La lista prohibida es parte del Código Mundial Antidopaje y sus 5 estándares internacionales que son obligatorios jurídicamente al país. Argentina, como todos los países de la región, han ratificado la Convención Internacional de UNESCO contra el dopaje en el deporte. Fue uno de los primeros países que lo hizo. Y a partir de ahí se obligan jurídicamente a respetar el código y sus estándares. Uno de esos estándares es la lista de sustancias prohibidas. Todo lo que esté en la lista, todas las sustancias que estén en la lista, la sola presencia de esa sustancia en orina o en sangre es dopaje y es pasible de una sanción. Luego habrá en la interna de los diferentes países la comisión, la Organización Nacional Antidopaje, que es quien tiene a su panel disciplinario o a sus abogados asistentes, que es la que da una sanción de acuerdo a la normativa del Código Internacional Antidopaje. Pero es la sola presencia de cualquier sustancia que esté en la lista. Y lo repito porque actualmente ahora estarán al tanto o no de, por ejemplo, de los rangos del caso de clenbuterol, contador ciclista con el Tour de France. En México salieron 5 futbolistas sancionados porque dicen que comieron carne contaminada, etcétera, etcétera. Y no hay niveles para las sustancias, por ejemplo, en la mayoría. Es simplemente la presencia de la sustancia. Es un tema ahora con el de la carne, es un tema en Bolivia con el mate de coca, por ejemplo, que en Bolivia no, pero si el deportista toma un té de mañana, si está la sustancia, el resto, el metabolito de la cocaína, que evidentemente está en el mate de coca, no se puede determinar si es que se tomó el té de mañana o es que es un resto de cocaína que consumió hace 4 días atrás. Yo quiero aprovechar que está María acá porque un poco de la exposición de Daniel y de lo que contaba Carlos se desprenden obviamente, en primer lugar el contexto, ¿no?, del deportista, lo pesado de los calendarios en algunos casos, las presiones de los sponsors. Yo inicialmente me olvidé de mencionar lo más importante, los medios de comunicación e incluso la televisión, digamos, como lo que la mencionó Daniel. Entonces, digo, me surgen en primer lugar 2 preguntas. ¿Cómo trabajan en relación a esas presiones, la WADA, la AMA? Y en segundo lugar, ¿dónde se va a encontrar la limitación acerca de la privacidad del deportista, que es algo que se discute permanentemente, acerca de las coordenadas para la toma de controles, acerca de los tipos de controles y demás? Estas 2 cuestiones que estuvieron ahí en las expresiones de este ámbito. Quería la reflexión de tu parte. Bueno, empiezo por la segunda, que es la parte de la privacidad. También es un estándar internacional. Como decíamos, está el código y 5 estándares. Uno de los estándares es el estándar internacional de privacidad. O sea que el deportista tiene todo el derecho legal de poder hacer acciones legales, un juicio a alguien que no respete su privacidad. Sea la prensa, sea prensa escrita, televisión, la federación, una persona que salga a hablar. O sea, los datos del deportista están protegidos en ese Código Mundial Internacional por el protocolo de privacidad. Y eso incluye sus datos personales, como mencionaba el doctor D'Angelo, todo el tema del paradero, cuando hay que ubicar a un atleta, para dónde localizarlo, que en inglés la palabra es whereabouts, que es totalmente diferente, pero en español decimos datos de paradero. Incluye todo lo que tenga que ver con las sanciones que pueda tener o no, hasta que no son públicas, ¿no? Llega un momento que es pública, pero todo el proceso que se llama proceso de gestión de resultados, desde que se le toma la muestra hasta que la muestra va al laboratorio, viene el resultado y empiezan las audiencias, que deben ser 2, una primera audiencia donde el deportista tiene derecho a hacer sus descargos y el panel disciplinario da una sanción X, y el deportista tiene derecho a apelar esa sanción por segunda vez, hasta que sucede todo ese proceso que varía en tiempo según el país y la organización. Debería haber silencio. La WADA no hace ninguna declaración en casos pendientes, porque la WADA incluso tiene derecho a apelar. O sea, cuando el deportista termina todo ese proceso de gestión de resultados y tiene una sanción que considera que puede ser injusta,
como dice él, por ahí mismo el cannabis no da una ventaja deportiva, y además al ser sancionado el deportista, si por ahí vamos a lo que es una liga no tan profesional como las que se conocen a nivel mundial, doy el ejemplo, por ejemplo, de la Liga Pampeana, porque bueno, yo soy de La Pampa de fútbol. Si al deportista se lo sanciona y se lo aísla, como se comentó en algún caso, de lo que es el resto del grupo deportivo, es una desventaja total para él, porque además no tiene un lugar de contención, un lugar donde poder asistir para, en el caso de que sea adicto a la cocaína, salir de ese lugar. O sea, ¿cuál es la postura que toman? Bueno, vuelvo a remitir a la lista de sustancias prohibidas, que es clara en el tema y no admite dos opiniones. Entonces, es importante saber que hay dos tipos de sustancias en la lista, unas que son prohibidas en competencia y otras que son prohibidas fuera de la competencia. Cannabis y la cocaína son prohibidas solamente en competencia. Bueno, quería añadir algo que un representante de WADA quizás no puede decir en público, pero debemos reconocer que las reglas de WADA no son todos, sin excepción, expresión del más alto grado de profesionalismo y objetividad. Son negociados por los gobiernos y por las federaciones de deporte. Y en ciertos casos ellos tienen algunos motivos para resistir a algo. Y si WADA decidía de excluir o propuso de excluir marihuana, hubiera una reacción muy fuerte en el Congreso de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos es un país muy moral, o por lo menos muy moralista, y de allá viene mucha de la plata que financia el deporte internacional. Eso es también una realidad. Y el doping. Y el doping, sí, también. Así que ahí estamos entrando en la realidad de la vida y no solamente en los altos principios. Y también yo creo que eso no se puede hacer responsable el gobierno de los Estados Unidos.